En Nostra Aetate número 4, el Vaticano II habla sobre los judíos. Téngase cuenta que en este pasaje el Vaticano II se refiere específicamente a los judíos que no son parte de la Iglesia y no aceptan el Evangelio. Respecto a ellos, el Vaticano II declara, cito, «Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras». Fin de cita. El Vaticano II declara que los judíos que no aceptan a Jesucristo y no pertenecen a la Iglesia no deben ser considerados como reprobados por Dios, como si esto se dedujera de las Escrituras. Eso es totalmente herético. La enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición católica y el dogma católico es exactamente lo contrario. En el Evangelio, Jesús declara que quienes no lo aceptan a Él son de hecho reprobados por Dios y no se salvarán. Mateo 10:33, cito, «Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré o reprobaré delante de mi Padre que está en los cielos». Fin de cita. Juan 3:36, cito, «El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la ira de Dios». Fin de cita. También véase Juan 8:24, Juan 14:6, Marcos 16:16, 1 Juan 5, versículos 11 a 12, Hechos 3:23, Hechos 13:46 y muchos otros pasajes. Es un dogma católico que debemos creer en Jesucristo y tener la fe católica para la salvación o ser aceptados por Dios. La declaración del Vaticano II constituye un nuevo falso evangelio. De hecho, cuando el Vaticano II declara que no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, en el latín original utiliza la palabra reprobati. Reprobati, que literalmente significa haber sido rechazado por haberse probado ser indigno, es un participio presente pasivo perfecto del verbo latino reprobo, yo repruebo. El Concilio Dogmático de Florencia, en la solemne bula Cantate Domino de 1441, utilizó el mismo verbo en latín, reprobo, para enseñar exactamente lo opuesto de lo que el Vaticano II enseña. En Florencia se utilizó reprobat, que significa reprueba, para enseñar solemnemente que la Iglesia Católica de hecho reprueba a todas las personas, incluyendo los judíos, que piensen o sienten de modo diverso y contrario a su enseñanza. La declaración del Concilio de Florencia de que la Iglesia reprueba a todos quienes sienten de modo diverso y contrario a su enseñanza viene inmediatamente después de numerosas declaraciones dogmáticas acerca de Jesucristo y la Santísima Trinidad. Por lo tanto, en su contexto, el Concilio de Florencia se estaba refiriendo a los que niegan la verdad católica sobre Jesús y la Santísima Trinidad. El Concilio de Florencia declaró dogmáticamente que la Iglesia los reprueba. Es, por lo tanto, un dogma que los judíos que no aceptan a Cristo son reprobados por Dios y por la Iglesia. Los judíos necesitan convertirse para ser aceptados por Dios y salvarse. En la misma bula solemne Cantate Domino, el Concilio de Florencia declaró que todos los que mueren como judíos irán al infierno, y que pecan mortalmente los que practican el judaísmo u observan la ley de Moisés después de la promulgación del Evangelio. No cabe duda que, según la enseñanza católica, en cuanto los judíos permanezcan sin convertirse a Cristo y a su Iglesia, ellos son reprobados por Dios. Aún así, el Vaticano II enseña exactamente lo contrario y utiliza el mismo verbo latino que el Concilio de Florencia utilizó para enseñar exactamente lo opuesto. El fuerte contraste entre la enseñanza católica y la enseñanza del Vaticano II es sorprendentemente capturado en esta cita de San Ambrosio. Nótese su uso de la palabra reprobar. San Ambrosio, Sermón 37, las dos barcas, cito, «La infidelidad de la sinagoga es un insulto al Salvador. Por eso él, Cristo, eligió la barca de Pedro y abandonó la de Moisés. Es decir, él reprobó a la sinagoga infiel y adoptó la iglesia creyente». Fin de cita. No es un secreto el hecho de que la enseñanza del Vaticano II sobre los judíos sea nueva y revolucionaria. Nostra Aetate número 4 ha sido citada innumerables veces por los líderes judíos y por las más altas autoridades en la secta del Vaticano II, como un documento histórico que supuestamente cambió las relaciones de la entre comillas Iglesia Católica hacia los judíos.
Siguiendo la promulgación de Nostra Aetate, los antipapas del Vaticano II aprobaron la falsa religión del judaísmo en muchas declaraciones y acciones. De hecho, estas declaraciones y acciones son verdaderamente tan numerosas, hay literalmente cientos, que solo podemos resumirlas. Nuestro libro y sitio web vaticanocatólico.com contienen abundante documentación sobre este tema, con citas completas y referencias específicas. Basándose en la nueva enseñanza del Vaticano II sobre los judíos, los antipapas del Vaticano II han enseñado repetidamente la herejía de que el Antiguo Testamento no ha sido revocado por Dios y que los judíos, a pesar de rechazar a Cristo, tienen una alianza irrevocable con Dios. Véase, por ejemplo, el discurso de Juan Pablo II ante los judíos en Mainz, Alemania Occidental, el 17 de noviembre de 1980, su mensaje al rabino jefe de Roma del 23 de mayo de 2004, y su encuentro de 1997 sobre las, entre comillas, raíces del antijudaísmo, en el cual declaró, cito, «Este pueblo persevera a pesar de todo, porque es el pueblo de la alianza». Fin de cita. Eso es una completa herejía. Papa Pío XII, Mystici Corporis, 29 de junio de 1943, cito, «A la ley antigua abolida sucedió el Nuevo Testamento. Jesús abolió la ley con sus decretos, pues como dice San León Magno, hablando de la cruz del Señor, de tal manera en aquel momento se realizó un paso tan evidente de la ley al Evangelio, de la sinagoga a la iglesia, de los muchos sacrificios a una sola hostia, que, al exhalar su espíritu, el Señor se rascó inmediatamente de arriba abajo aquel velo místico que cubría a las miradas el secreto sagrado del templo. En la cruz, pues, murió la ley vieja, que en breve había de ser enterrada y resultaría mortífera». Fin de cita. Para subrayar aún más la enseñanza del Vaticano II que no se ha de señalar a los judíos como reprobados, los antipapas del Vaticano II han expresado su estima por la religión judía en sí misma, aunque ella niega a Cristo y la Trinidad. Eso es apostasía. Ellos han alentado a los rabinos en su, entre comillas, misión. Les han dedicado un día al judaísmo con el fin de estimar el judaísmo. Ellos han enseñado repetidamente que los judíos pueden salvarse sin creer en Cristo. Juan Pablo II incluso conmemoró el centenario de la sinagoga judía en Roma. Los antipapas del Vaticano II han nombrado obispos que abiertamente enseñan que la Iglesia Católica no busca convertir a los judíos, y que la Iglesia Católica cambió su enseñanza acerca de los judíos en el Vaticano II. Los antipapas han citado repetidamente Nostra Aetate como base para su nueva actitud hacia el judaísmo después del Vaticano II. Ellos han permitido el culto judío, que la enseñanza católica prohíbe bajo pena de pecado mortal, en el Vaticano y en otras así llamadas iglesias católicas. En repetidas ocasiones han visitado sinagogas y toman parte activa en el culto judío, que son actos de apostasía. De hecho, en el 2005, cuando Benedicto XVI participó en un servicio judío en una sinagoga de Colonia, Alemania, él habló sobre Nostra Aetate y su enseñanza acerca de los judíos. Cuando Juan Pablo II fue a una sinagoga en 1986, él inclinó su cabeza con los judíos mientras ellos rezaban por la venida del, entre comillas, Mesías. En los años posteriores al Segundo Concilio Vaticano, los antipapas del Vaticano II también aprobaron e incluso publicaron libros que de hecho enseñan que los judíos no tienen que considerar a Jesús como el Mesías profetizado, y que es válida una lectura de las Escrituras que rechaza a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Los, entre comillas, obispos estadounidenses, siguiendo la iniciativa de los antipapas, emitieron una declaración repudiando la conversión necesaria de los judíos. Los antipapas del Vaticano II también han aprobado las declaraciones de los líderes judíos, tal como las de los rabinos David Rosen y Allen Solow, quienes ambos se dirigieron a Benedicto XVI. Ellos declararon, basados en Nostra Aetate, que la Iglesia Católica ya no busca más convertir a los judíos y que la alianza judía con Dios es eterna. El 30 de octubre de 2008, el rabino David Rosen, del Comité Internacional Judío, se dirigió a Benedicto XVI. Él citó Nostra Aetate y agradeció a Benedicto XVI, a través del, entre comillas, cardenal Casper, por las garantías de que la Iglesia ya no intenta convertir a los judíos. La declaración de Rosen a Benedicto XVI fue publicada en el Periódico del Vaticano. El 12 de febrero de 2009,
Alan Solow, presidente de la Conferencia de las mayores organizaciones judías de Estados Unidos, afirmó directamente a Benedicto XVI, citó, «Como es confirmado en Nostra Aetate, la alianza entre Dios y el pueblo judío es eterna». Fin de cita. Benedicto XVI le agradeció por sus comentarios, de los cuales fueron publicados en el Periódico del Vaticano. En la implementación de la nueva enseñanza del Vaticano II, Juan Pablo II y Benedicto XVI también asignaron al entre comillas cardenal Walter Kasper como presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos. Kasper enseñó abiertamente que los judíos son salvados sin la fe en Cristo y que la declaración del Vaticano II en Nostra Aetate abandonó la enseñanza católica tradicional de que la nueva alianza tomó el lugar de la antigua alianza. El antipapa Francisco ha cometido un sinnúmero de actos apóstatas con los judíos. Él ha participado en el culto judío muchas veces e incluso ha ayudado a organizarlo. Él ha enseñado que los judíos tienen una alianza válida con Dios y que ellos han sido liberados de todo mal. Francisco abierta y repetidamente rechaza convertir a los judíos y a otros no católicos. También le aseguró específicamente a su buen amigo, el rabino Abraham Skorka, que la Iglesia Católica no puede participar en el proselitismo con los judíos. Es por eso que nombró al entre comillas cardenal Kurt Koch como el presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos. En el 2013, Koch repudió abiertamente la idea de que la Iglesia Católica tiene una misión de convertir a los judíos. No hay duda al respecto. La enseñanza de la secta del Vaticano II sobre los judíos, que viene y está contenida en Nostra Aetate número 4, es anticristiana, es indudablemente herética, es una negación de la enseñanza de Jesucristo y el dogma católico. De hecho, es interesante considerar que el verbo en latín, reprobo, que fue utilizado por el Concilio de Florencia y el Vaticano II para dos diferentes enseñanzas acerca de los judíos, es la fuente de la palabra en español, réprobo. En la estricta enseñanza dogmática, un réprobo es alguien ajeno al estado de gracia. Un réprobo es alguien que Dios expulsa. Un réprobo no tiene derecho a la presencia de Dios a su favor o a la salvación, como resultado de creencias o acciones malvadas. Dios reprobat, reprueba a esa persona. Las personas que mueren en un estado de reprobación, por supuesto, se irán al infierno, mientras que los réprobos que aún siguen con vida pueden dejar de ser réprobos por una verdadera conversión. Sin embargo, ellos están actualmente en un estado de condenación. Así, cuando el Vaticano II declara que los judíos, a pesar de no aceptar a Cristo y su Iglesia, no deben ser señalados como reprobati, eso significa que ellos no son réprobos. Es una declaración formal de que ellos se pueden salvar, que ellos no deben ser considerados en un estado de condenación o reprobación, aunque ellos rechazan el Evangelio. Por supuesto, eso es herejía flagrante. Todos estos hechos demuestran que la enseñanza del Vaticano II sobre los judíos en Nostra Aetate número 4 es contraria a la enseñanza de Jesucristo, la tradición católica, el dogma católico y todos los papas verdaderos. Visite nuestra página web vaticanocatólico.com y suscríbase a nuestro canal.